En esta clase vamos a estudiar las cámaras. Para eso vamos a organizar el layout y a abrir el paquete que encontramos en los recursos de clase. Recordemos entonces que estamos trabajando en Laboratorio Gráfico, un proyecto que creamos con la tubería de renderizado built-in. Para abrir el paquete lo único que tenemos que hacer es dar doble clic. Se va a ejecutar dentro de nuestro proyecto abierto y aquí vamos a cargar todos los assets con los que vamos a trabajar esta clase. Voy a darle clic donde dice importar, se nos va a generar una carpeta y dentro de esta carpeta de escenas voy a encontrar una que se llama Demo Scenes, pero primero voy a cambiar a mi layout, la distribución de paneles que habíamos trabajado anteriormente. Ahora sí, voy a dar doble clic donde dice Demo Scenes. Nos vamos a encontrar con un proyecto trabajado por Marcelo Barrios, todos los créditos para Marcelo Barrios, entonces vayan a Unity, busquen su nombre y déjenle 5 estrellas en todo lo que está creando. Ahora mismo voy a dar doble clic sobre la main cámara para que se me enfoque en ese objeto. Yo he creado algunos elementos para agilizar la explicación de esta clase. Por eso es importante que descarguen el paquete que encuentran en los recursos. Las cámaras van a definir lo que se está mostrando en pantalla. Cuando seleccionamos ese Game Object nos vamos a encontrar que tiene dos componentes. El componente Transform que define la posición, la rotación y la escala del Game Object en la escena y el componente cámara que le está otorgando diferentes propiedades a este elemento. Vamos entonces a estudiar estas propiedades y a entender verdaderamente cómo funcionan las cámaras dentro de Unity. Tengan presente que entender cómo funciona la realidad nos va a permitir entender mucho mejor cómo funciona Unity. Por ejemplo, el ojo humano ve los objetos alejados mucho más pequeños y los objetos que tiene cerca mucho más grandes. A este efecto se le conoce como perspectiva y las cámaras en Unity permiten simular este efecto. Para crear videojuegos realistas debemos tener en cuenta este tipo de propiedades. Aunque algunas veces y para otro tipo de videojuegos buscamos una vista plana que no me tenga en cuenta la profundidad de los objetos. A esta vista plana la conocemos como ortográfica. Tenemos entonces perspectiva y ortográfica. A la vista en perspectiva y a la vista en ortográfica las vamos a conocer como proyecciones y en Unity vamos a poder cambiarlas. Por ejemplo, ahora mismo tengo activa una visión en perspectiva, pero la puedo cambiar a ortográfica. Vean que aquí no me está teniendo en cuenta la profundidad y solo me está dibujando los elementos en un plano. Cuando tengo activa la proyección ortográfica, se me activa también esta propiedad de tamaño, donde dando un clic sobre el nombre y arrastrando, voy a poder modificar el tamaño de la proyección de la cámara. Vamos a dar control Z y vamos a cambiar a perspectiva. En un momento vamos a ver un ejemplo para profundizar en estos dos modos de proyección, pero ahora vamos a hablar de los clipping planes. Nosotros podemos modificar la distancia de lo que la cámara está renderizando desde su posición. Probablemente si nosotros tenemos un mundo gigantesco como GTA V, nos interese decirle a la cámara que solo me renderice los objetos que se encuentran a 1000 metros de distancia. Eso quiere decir que los objetos que están en el metro 1002 no se van a renderizar, por lo que no van a consumir recursos. Estas propiedades de clipping van a determinar las distancias desde donde el renderizado de las cámaras en Unity inicia y termina. Si me paro sobre el nombre de Niar y empiezo a avanzar, vean como los objetos que aparecen ya no están siendo renderizados. Ojo, no se están eliminando, simplemente la cámara no los está teniendo en cuenta. Voy a dar control Z y sucede lo mismo en la propiedad de lejano. Si doy por ejemplo 50 y empiezo a retroceder, esta cámara en específico solo me está renderizando los objetos que se encuentran entre estos dos valores. Vamos a dar control Z. Para lograr los efectos de una proyección en perspectiva, la cámara utiliza una forma de pirámide recortada o lo que se conoce como frustrum. Si ahora mismo doy doble clic sobre la cámara, me alejo un poco y me muevo hacia la derecha con la mano, vamos a ver cómo la figura de la proyección de esa cámara es una pirámide. Voy a desactivar el skybox para que no nos estorbe ahora mismo y podamos evidenciar esto mucho más fácil. Ahora mismo ustedes pueden estar pensando que en realidad no es una pirámide recortada. Cuando yo aumento el valor de Near, vamos a ver cómo en realidad sí es una pirámide recortada. Voy a dar control Z y vamos a ver esto de manera gráfica. Es muy simple, aquí tenemos la cámara de Unity, aquí tenemos una pirámide recortada o frustrum. Si yo volteo esta pirámide y se la pego a la visualización de la cámara, esto es un modo de proyección en perspectiva.
Como lo veíamos anteriormente, tenemos perspectiva y ortográfico. Un modo de visión ortográfico se ve así. Simplemente es un recuadro que renderiza todo en línea recta, pero la perspectiva me está renderizando en diagonal y esto es muy importante. Ténganlo presente porque ya lo vamos a volver a retomar. La forma de esta pirámide se define por la relación de su ancho con su alto y estos valores se van a definir desde la relación de aspecto que yo modifico desde esta propiedad. Voy a ir por ejemplo a mi visión de 2000 por 2000 y me voy a encontrar con una proyección cuadrada. Si cambio eso a 1920 por 1080 voy a acceder a esa misma relación de aspecto y si selecciono Free Aspect me va a adquirir la forma de la ventana Game. Recuerden que ustedes pueden agregar diferentes relaciones de aspecto desde esta casilla, pero además de definirse por su ancho y su alto, también se define por la diagonal que forman sus vértices. Recordemos que un vértice es un punto donde se encuentran dos líneas, por lo que ahora mismo en esta figura los vértices serían este y este que está aquí oculto por la visualización de la cámara. Todos estos puntos van a lanzar una línea diagonal hacia adentro y el punto en donde se encuentran es conocido como el punto central de la cámara. Todo el espacio que la cámara alcanza es conocido como campo de visualización o Field of View. Voy a dar doble clic sobre la main cámara. Vamos a ver un poco cómo se modifica este campo de visualización o esta pirámide o este frustrum moviendo este slider. ¿Vale? Entonces como puedo hacerlo más grande o más pequeño, lo que implica que se vea más cerca o más lejos. Voy a dar control Z y ahora vamos a retomar lo que les mencionaba en un momento, la proyección en perspectiva y en ortográfica a través de un ejemplo. Vamos a crear un cilindro, voy a dar doble clic sobre la cámara, me voy a enfocar sobre ese elemento, voy a aprovechar para bajar el tamaño de los gizmos y vamos a crear un cilindro. 3D Object, cilindro. Este cilindro lo vamos a ubicar justo al frente de la cámara y lo vamos a rotar oprimiendo la tecla Control para que me haga una rotación controlada, asegurándonos de que quede 90 en su valor X. Luego voy a ir a la propiedad de mover y lo voy a colocar justo al frente de la cámara para que me renderice el objeto como si fuera un círculo. Gracias a que mi visión está en perspectiva y la cámara me está haciendo esos cálculos en diagonal, cuando yo muevo ese cilindro voy a poder ver la figura que está detrás. Pero si yo tengo seleccionada la visión en ortográfica, vamos a seleccionar la cámara y vamos a cambiarlo de perspectiva ortográfica. Podemos ver que no importa donde yo mueva ese cilindro, nunca me va a permitir ver su forma completa. Perspectiva me está renderizando en cierta manera en diagonal, mientras que ortográfico en línea recta. Si retomamos ese ejemplo dentro de la gráfica, voy a activar la visión en perspectiva un poco más amplia. Lo que está haciendo la cámara en perspectiva es utilizar líneas diagonales para calcular el renderizado. Por eso cuando aparece un objeto como el cilindro, al yo moverlo, la cámara no solo renderiza una de sus caras, la que está al frente, sino que también permite renderizar parte de lo que está oculto, cosa contraria a cuando yo trabajo con una visión en ortográfica, ya que no importa la posición de la cámara, este me va a renderizar en líneas rectas. Por eso no importa donde yo mueva el objeto, si está totalmente de frente a la cámara, no me va a permitir visualizar sus otras caras. Ahora que entendemos este aspecto tan importante, pasemos a un siguiente punto donde nos vamos a encontrar con que podemos crear múltiples cámaras en una escena. Voy a venir aquí a este más, doy un clic, voy a crear una cámara y voy a aprovechar para ubicarla en una esquina como si fuera una cámara de seguridad. Listo, así también practicamos un poco el control dentro de los mundos 3D. Entonces la voy a colocar como por acá. Piensen que nosotros podríamos ubicar diferentes cámaras alrededor de todo este mapa y dependiendo por donde el jugador vaya caminando, las voy activando y desactivando. Así funcionan los videojuegos como Resident Evil. Vean que cuando entramos a una habitación tenemos como una especie de cámara ubicada en una esquina, pero cuando cambiamos de zona o cuando cambiamos de habitación, se desactiva esa cámara para activar otra que puede estar ubicada en otra posición. Para lograr eso dentro de Unity tenemos la opción del Target Display, que también ya lo veíamos anteriormente. Mi cámara ahora mismo tiene el display número 1. Si yo voy a la cámara que acabo de crear y le cambio al display número 2, vamos a ver que el renderizado me está tomando el display número 1 porque lo tengo activado.
Si cambio display número 1 a display número 2, voy a poder cambiar entre cámaras. Si por algún motivo cambiaron al display número 6 y vieron este personaje, no se preocupen, que ese es un ejemplo que tenemos preparado para esta clase. Además, nosotros vamos a poder utilizar estas propiedades del Viewport Rect para poder dibujar dos cámaras renderizando al mismo tiempo. Voy a crear una cámara extra. Vamos a crear otra cámara, esta cámara la voy a llamar cámara 2, como para empezar a diferenciarlas. Y la voy a ubicar justo al frente de la cara del policía, justo aquí. Si modifico los valores del Viewport Rect, vean cómo puedo ubicarla a la parte superior o a la parte inferior para que me renderice la main cámara y la cámara 2 al mismo tiempo. Esto es muy útil para cuando queremos crear minimapas en los videojuegos de rol o para cuando queremos mostrar las expresiones de nuestros personajes en tiempo real. Ahora nos vamos a adentrar a una de las propiedades más importantes de las cámaras en Unity: las cámaras con propiedades físicas. No quiere decir que cuando yo active este botón, inmediatamente el objeto cámara va a tener gravedad y se va a caer o va a responder a las colisiones de los elementos. Cuando hablamos de una cámara con propiedades físicas, nos referimos a simular el comportamiento de una cámara en la vida real. Voy a ir a mi main cámara y voy a activar cámara física. Como les mencionaba, estamos simulando propiedades de una cámara en la vida real y desde aquí vamos a poder alterar la distancia focal, los diferentes tipos de sensores, el cambio de lente y un concepto que se llama ajuste de la puerta. Vamos a estar muy atentos cuando lleguemos a este punto porque como se empiezan a cruzar varios conceptos es a veces complicado explicarlo, por eso van a estar muy atentos. Vamos a empezar entonces con la distancia focal. Piensen que simular cámaras de la vida real nos abre un área de conocimiento totalmente nueva. Las personas que trabajan con fotografía se van a dar cuenta de las posibilidades que esto implica. No vamos a adentrarnos en fotografía profesional, pero quiero que vean cómo Unity empieza a exigir diferentes conocimientos de áreas que no necesariamente están relacionados de forma directa con la creación de videojuegos. Si les interesa este aspecto de la fotografía, los invito a que busquen fundamentos de fotografía, cómo se maneja una cámara, los diferentes tipos de lentes y demás. No se preocupen que todo lo necesario para nuestro objetivo de manejar Unity lo vamos a aprender en esta clase. Veamos entonces sus propiedades. La distancia focal es la distancia que existe entre el sensor y el lente de la cámara cuando le agregamos propiedades físicas. Así funciona en la vida real. Esta propiedad va a alterar directamente el campo de visión. Mientras más bajo sea su valor, mayor va a ser el campo de visión. Voy a dar entonces control Z. Luego podemos seleccionar el tipo de sensor que corresponden a formatos que podemos encontrar en las cámaras profesionales. Por ejemplo, seleccionemos este, cambiemos de formato y vamos a dar control Z para que nos quede por defecto. Cuando hablamos del tamaño, nos referimos al ancho y al alto del sensor que está capturando la imagen. Ojo, una cosa es el ancho y el alto del sensor que apareció cuando dimos clic en propiedades físicas y el otro es el ancho y el alto del campo de visión. El campo de visión que está relacionado con la relación de aspecto que podemos modificar aquí. Voy a cambiar a 1920-1080. Voy a dar clic en Main Camera y me voy a alejar porque quiero que vean que ahora mismo no solo tenemos el recuadro que me está representando la relación de aspecto, sino que también tenemos el recuadro que me está representando el sensor. Vean que si yo modifico esta propiedad en Y, estoy modificando el sensor de la cámara. Voy a dar control Z. Continuemos entonces con el cambio de lente. Para esto me voy a ir directamente hasta la cámara. Vamos a ver qué pasa cuando modifico ese cambio de lente primero. ¿Qué está pasando con el sensor y con el campo de visión? Voy a cambiar el lente, por ejemplo, en su posición en X. Me voy a parar sobre la X y me voy a mover. Lo que está pasando es que se está desplazando el lente de la cámara desde su sensor y lo podemos hacer en manera vertical y en manera horizontal. Esto nos permite cambiar el centro de foco y posicionar un objeto como queramos en el cuadro que renderiza la cámara. Para ejemplificar mejor qué es esto del cambio de lente, vamos a ver la diferencia entre mover estas propiedades y mover la rotación de la cámara directamente, porque ustedes ya vieron que cuando yo muevo el lente no está rotando la cámara. Voy a dar entonces control Z para volverlo a sus valores iniciales y ahora sí me voy a centrar sobre la cámara. Vean entonces
entonces voy a pararme en Left Shift en la posición X y me voy a mover a un lado. Quiero que vean que esta línea del edificio superior está totalmente recta. Ahora vamos a dar Control Z y vamos a rotar la cámara. Lo vamos a hacer en su propiedad Y. Doy un clic y arrastro. ¿Ven cómo es de diferente la perspectiva que me está presentando? Esto es útil para la fotografía de arquitectura porque muchas veces nos interesa poder mover el lente de la cámara manteniendo esa perspectiva recta. Voy a dar entonces Control Z. Algo más que debemos tener en cuenta, y esto es muy importante para los que quieren crear videojuegos de carreras, es que al modificar estas propiedades del Lens Shift, mi pirámide ya no tiene una forma perfecta, sino que tiene una forma oblicua. Me voy a mover a un lado y quiero que vayamos a esta propiedad en Y y la movamos hacia abajo. Vean que ahora la parte inferior tiene protagonismo, como sucede en los videojuegos de carreras. Voy a dar entonces Control Z y doble clic sobre la main cámara. Vamos a hablar entonces del ajuste de puerta o gate fit, que yo les mencionaba que es un poco complejo de explicar porque se unifican varios conceptos. Básicamente esta propiedad nos indica qué va a hacer Unity cuando el tamaño del sensor y la resolución de la cámara tienen diferentes relaciones de aspecto. Para ejemplificar esto vamos a ir a la cámara número 6 y vamos a activar este display 6. Vean entonces que ahora mismo la resolución es 1920 x 1080, la resolución del lente de la cámara, y el tamaño del sensor es de 2000 x 2000. ¿Qué pasa entonces cuando los valores no corresponden? ¿Qué va a hacer Unity? De eso se está encargando esta propiedad. En Unity tenemos el concepto de ajustar la puerta, porque tanto la vista de nuestra pirámide como la vista del sensor corresponden a una puerta diferente. Vamos a decir entonces que la puerta número 2 es el sensor y que la resolución de mi cámara es la puerta número 1. Cuando dos puertas tienen relaciones de aspecto diferentes, como es este caso, Unity ajusta la resolución a el tamaño del sensor. Ojo, existen 5 modos de ajuste, pero estos 5 modos solo nos van a dar 3 resultados diferentes. Eso quiere decir, por ejemplo, que el modo horizontal y el modo fill nos van a dar el mismo resultado. Los 3 resultados diferentes que podemos encontrar son recorte, cuando el tamaño de la puerta del sensor excede el tamaño de la puerta de la resolución. Unity procesa la imagen que se encuentra dentro de su relación de aspecto y elimina el resto. Eso quiere decir que si yo ahora voy a la cámara número 6, vamos a ver que la tengo aquí ubicada, apuntando desde esta calle a estos 3 personajes. Como lo que me está capturando la resolución de esta cámara básicamente es el personaje del centro y la mitad de los otros 2, Unity solo se va a preocupar por lo que encuentra dentro de la relación de aspecto, cortando lo otro. El segundo resultado es el sobreescaneo. Sucede bajo las mismas condiciones, es decir, cuando la puerta del sensor excede la puerta de la resolución, pero en este caso no va a cortar lo que queda por fuera, sino que sigue realizando los cálculos de renderizados de objetos que no entraron en el campo de visión. Recorte y sobreescaneo. Por último tenemos el resultado número 3, que básicamente estira la imagen. Entonces vamos a verlo. Voy a seleccionar por ejemplo None. Aquí podemos ver cómo el tamaño de la resolución y el tamaño del sensor se unificaron, y para lograrlo Unity tuvo que estirar la imagen. Es decir, esto se ve horrible. Entonces vamos a colocarlo en horizontal. Vean que ahora mismo me voy a alejar para que lo veamos. Cuando yo selecciono la propiedad de horizontal, él me está priorizando la horizontal por sobre la vertical, pero cuando yo cambio a vertical, me está priorizando la vertical por sobre la horizontal. Es decir, no me está permitiendo cortar nada desde la vertical y aquí no me está permitiendo cortar nada desde la horizontal. Con fill y con overscan vamos a obtener los mismos resultados que con vertical y con horizontal. Con esto finalizamos las propiedades físicas de la cámara. Me voy a ir entonces a la main cámara nuevamente, voy a dar doble clic y vamos a pasar a ver la resolución dinámica, el HDR y el MSAA, que estos son aspectos más técnicos y avanzados. Activar la opción de permitir resolución dinámica nos permite escalar dinámicamente los objetos que se están renderizando para reducir la carga de trabajo de la GPU. Recuerdan que la GPU, unidad de procesamiento gráfico, se encarga de mostrarme todo esto en pantalla. Entendamos este punto con un ejemplo. Voy a volver aquí a mi main cámara.
al display número 1 y vamos a imaginarnos que estamos jugando un videojuego y cuando entramos en una zona empezaron a aparecer sistemas de partículas. La GPU tiene que esforzarse mucho para representar los sistemas de partículas. Entonces en ese preciso momento se bajaron los frames de nuestro videojuego. Íbamos en 60 frames y ahora nuestro videojuego está corriendo a 30 frames por segundo, por lo que se ve mucho más lento. Esto se debe a que la GPU tiene que hacer un sobreesfuerzo para representar partículas y además sigue renderizando las texturas de todos los objetos. Lo que hace la resolución dinámica es que cuando ella ve que los frames empiezan a baja la resolución de las texturas, permitiendo a la GPU concentrarse en renderizar las partículas, y cuando ya sale de la zona de partículas el personaje vuelve y sube la resolución de las texturas. Es un aspecto técnico un poco avanzado, pero ahí está la explicación. Luego tenemos lo que es el HDR o el alto rango dinámico. Es una técnica que produce imágenes con un mayor rango dinámico de luminosidad, lo que nos permite resultados más realistas con respecto a los colores y al brillo. Básicamente tenemos dos opciones, usar las configuraciones gráficas o apagarlo. Vamos a ir a donde dice editar, Project Settings y vamos a ir a la opción de gráficos. Cuando le estamos diciendo usar configuraciones gráficas, él está tomando las configuraciones gráficas que nosotros tenemos en esta tabla. Estas propiedades normalmente las vamos a dejar con esta opción porque Unity va a detectar las capacidades de nuestro computador y se va a organizar con la mejor configuración. Probablemente si ustedes tienen un computador muy viejo, no van a poder utilizar muchas de estas características. Recordemos que ya habíamos mencionado al inicio de este módulo cómo se unifica el hardware y el software y cómo el avance gráfico está limitado por el avance del hardware. Esta propiedad del MSAA nos habilita el anti-aliasing en múltiples muestras. ¿Y qué es el anti-aliasing? Como ya sabemos, todo esto que se está dibujando en pantalla se representa a través de píxeles muy pequeñitos. Cuando se traza una línea recta, es mucho más fácil representar esos píxeles. Pero ¿qué pasa cuando tenemos una línea curva o una línea en diagonal? Veamos esto con un ejemplo. Aquí tengo un recuadro. Si yo me acerco muchísimo a ese objeto, me voy a encontrar con los píxeles. Como les mencionaba, es mucho más fácil representar una línea recta. Veamos qué pasa cuando yo duplico este mismo cuadro y lo roto. Voy a crear un rombo. Me voy a acercar y quiero que vean la diferencia entre ambas líneas. Esto se ve mucho más pulido que esto. Esto es el aliasing, un efecto de dientes de sierra, y sucede lo mismo con los componentes 3D que están corriendo en nuestro videojuego. No solo pasa con las líneas en diagonal, vean por ejemplo qué pasa con un círculo. Si me acerco, me voy a encontrar con que también tengo esos dientes de sierra. El anti-aliasing es una técnica para suavizar estos dientes de sierra y que no se noten tanto. Veamos ese mismo ejemplo dentro de Unity. Lo que voy a hacer es seleccionar la main cámara y la voy a acercar mucho a la cara del policía. Listo, más o menos por aquí. Vamos a ver de qué se trata el anti-aliasing. Si hago una escala, nos vamos a encontrar con esos mismos dientes de sierra. La escala la estoy haciendo ahora mismo desde el game. Quiero que vean los dientes de sierra que tiene mi personaje 3D. Al activar esta opción, Unity utiliza una técnica de anti-aliasing para que esos dientes no se vean tan feos. Si yo desactivo esa opción, vean cómo cambia. Lo único que está haciendo el anti-aliasing es agregar unos píxeles de colores para que se vea un poco más suavizado. Vamos a dejarlo activado. Y vamos a recapitular de manera muy breve. El anti-aliasing es una técnica que suaviza los dientes de sierra. Dependiendo de la tubería de renderizado que nosotros elegimos, vamos a tener la posibilidad de utilizar el MSAA que realiza este proceso a través del hardware del equipo, o vamos a poder utilizar FXAA o SMAA, que son otras técnicas que trabajan el anti-aliasing pero lo hacen a través de los efectos de postprocesado. MSAA lo está haciendo a través del hardware, FXAA lo hace a través de los efectos de postprocesado. Si quieren ver un poco a profundidad más cómo funciona esta técnica del anti-aliasing, los invito a que visiten esta web. Les dejo el enlace ahí en la descripción de la clase. Si no lo encuentran pueden escribirme y yo se los comparto. Vamos a finalizar la clase revisando las propiedades que nos hacen falta. Entonces voy a cancelar aquí la escala y voy a dar control Z para que mi cámara vuelva a estar en la posición inicial. Tenemos entonces Clear Flags, Background y Cooling Mask. Clear Flags determina lo que se me está mostrando en las áreas vacías
a través de la vista de esta cámara. Las áreas vacías son áreas donde no se renderiza nada. Por ejemplo, este pedazo de cielo que tenemos acá. Como nosotros tenemos seleccionado Skybox, entonces me está mostrando un Skybox. Voy a rotar esta cámara para que lo veamos. Es decir, un área vacía corresponde a todo esto que tenemos donde se visualiza el Skybox. Yo lo voy a cambiar, por ejemplo, a color sólido. Y el background va a determinar el tipo de color que se me va a mostrar en áreas vacías. También puedo utilizar esta opción de solo usar la profundidad que corresponde a este valor. Y por último tengo la opción de no limpiar. Si nos paramos sobre el nombre de la propiedad nos vamos a encontrar con una descripción breve. Básicamente lo que está haciendo ClearFlags es preguntarme qué tiene que mostrar en las áreas vacías. Voy entonces a volver a colocarla en Skybox. Voy a dar Control Z y pasemos con la propiedad del Cooling Mask. Especifica cuáles son los layers o las capas que va a renderizar esta cámara en específico. Si yo me paro, por ejemplo, sobre el policía, me voy a encontrar que es un objeto que tiene el layer default. Si yo voy a la cámara y le digo en esta propiedad del Cooling Mask que no me renderice lo que tenga el layer default, vemos que no me está renderizando nada porque todos los objetos tienen el layer default. Por ejemplo, vamos a cambiar este default a UI. Ahora me aparece gracias a que la main cámara sí me está renderizando el layer UI. Voy a decirle entonces everything y voy a seleccionar este elemento y lo voy a volver a colocar en default. Ahora tenemos el rendering path o los caminos de renderizado. Vean que tenemos múltiples opciones, entre ellas está dejar la configuración por defecto, pero también nos vamos a encontrar con otras 4. ¿Qué es esto del camino de renderizado? Recordemos que cuando creamos el proyecto lo hicimos con la tubería de renderizado por defecto built-in. Un camino es diferente a una tubería. Ojo, una cosa es el rendering path y otra cosa es el rendering pipeline. Estas rutas van a hacer una serie de operaciones con la iluminación y el sombreado para renderizar los objetos de la escena a través de esta cámara. Diferentes rutas tienen diferentes capacidades y características. Por ejemplo, forward es la que utilizamos para propósitos generales. Vamos a ver que no cambió mucho aquí en mi ventana game. Vamos a seleccionar esta opción de Deferred y nos vamos a encontrar con que mejoró un poco la imagen en comparación con forward. Esto se debe a que es el camino de renderizado que mayor fidelidad de iluminación y sombreado nos ofrece. Luego tenemos Legacy Vertex Lit, que es la opción que menor fidelidad nos ofrece, ni siquiera nos hace cálculos de sombreado. Y por último tenemos Legacy Deferred, creo que ya está obsoleta, o al menos eso veía yo en la documentación. Es similar a Deferred, pero esta opción no nos permite utilizar el anti-aliasing. Podemos evidenciarlo si acercamos la cámara nuevamente, que tiene esos dientes de sierra. Si yo cambio, por ejemplo, a Use Graphics Settings, vamos a ver cómo volvió a aparecer el anti-aliasing y el mensaje que me aparece aquí abajo desaparece. Nuevamente voy a dar Control Z y lo voy a dejar en Use Graphics Settings. Para finalizar, vamos a ver qué es el Target Texture y el Occlusion Cooling lo veremos en la próxima clase. Esta es una de las opciones más entretenidas y a las que mayor uso le podemos sacar, y básicamente es que podemos crear una textura que va a renderizar la información que le pasemos a través de una cámara. Voy a seleccionar la cámara 6, la que tengo justo al frente de este personaje. Voy a desactivarle esta opción de cámara física y la voy a dejar tal cual. Voy a ir entonces a Assets, voy a dar clic derecho, crear, carpeta, voy a llamar texturas y dentro de texturas voy a dar clic derecho, crear, render texture. Ahora voy a seleccionar la cámara 6 y aquí donde me está pidiendo esa propiedad de Target Texture voy a arrastrar Render Texture. Perfecto. Lo único que nos queda por hacer es seleccionar esta pantalla que la tenía preparada hace rato y arrastrarle esa textura. Quiero que vean cómo ahora esta pantalla está renderizando lo que me está mostrando esa cámara. Cuando yo muevo la cámara 6, voy a moverla aquí desde su posición en X para no tener que alejarme de esta pantalla. Vean cómo cambia la textura. Sí, es una textura de renderizado. Con esto pueden crear pantallas holográficas y ese tipo de cosas. Una clase extensa, pero logramos cubrir todas las propiedades de las cámaras. Recordemos que el Occlusion Cooling es una técnica de optimización avanzada que vamos a trabajar en la próxima clase.
Para finalizar, vamos a guardar el proyecto. Voy a dar doble clic sobre la main cámara y me voy a ubicar con esta visualización. Voy a darle File, Save Project y vamos a subir todo esto a el Colab. Es muy importante que lo subamos al Colab, no solo para que guardemos todos nuestros avances, sino también para que llevemos un control. A mí personalmente me sirve mucho porque a veces tengo que ausentarme mucho de la grabación de clases, entonces con subir los proyectos al Colab puedo retomarlos fácilmente y saber exactamente dónde quedé. Voy a venir aquí y aquí voy a seleccionar el nombre de esta actualización, que es LabGraph Built-in Cámaras, módulo gráfico, y voy a darle clic en publicar. Y sin más que decir, los espero en la próxima clase.